Ya, profe, puede iniciar. Entró el lava. Hola, Gonzalo. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Hoy empezamos con la segunda sesión de clase de la unidad didáctica de tratamientos térmicos. El tema que vamos a ver hoy día es la estructura granular de los metales, ¿no? Generalmente, un metal es un sólido que si nosotros lo observamos al microscopio, ¿no? Podemos observar que está formado por una serie de átomos, moléculas o iones, ¿no? Empaquetados de manera ordenada y que generalmente se repiten y se extienden en tres dimensiones. Quiere decir que se observan en el espacio, ¿no? No en el plano, sino en el espacio. Y esa disposición está conforme al gráfico que observamos, ¿no? Y que tienen generalmente diferentes formas, ¿no? Hexagonal, romboica, en forma de rombo, ¿no? Acá tenemos cúbica, ¿no? Y tenemos generalmente diferentes disposiciones de la estructura cristalina del metal, ¿no? Cuando hablamos de la estructura de los metales, generalmente nos referimos a la disposición ordenada y geométrica que tienen el espacio los constituyentes de la materia que conforman este sólido, ¿no? Como hemos dicho, son átomos, moléculas y grupo de moléculas. La estructura está ligada íntimamente con el comportamiento del metal, por lo que generalmente es necesario hacer o efectuar un estudio elemental de la misma. Hay que considerar dos tipos de estructuras, generalmente la cristalina y la granular. ¿Qué propiedades son derivadas de la estructura cristalina, ¿no? En la clase pasada vimos las propiedades físicas, diagnológicas de los metales, ¿no? Algunas de las propiedades de los metales y de los no metales, como son los cerámicos, pueden predecirse y justificarse mediante la observación de su estructura cristalina, ¿no? En el caso de lo que se especifica a continuación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta propiedad de la densidad, del módulo de elasticidad, del punto de fusión, que son propiedades físicas y tecnológicas que generalmente presentan los materiales, en este caso los metales, que generalmente son la materia prima que en mecánica se trabaja, ¿no? Para hacer diferentes procesos de fabricación. Esta modificación de la estructura cristalina de un metal puede ser modificada. ¿Cómo lo modificamos? Podemos hacerlo desde el punto de vista mecánico como desde el punto de vista térmico, ¿no? Estos métodos, ¿a qué se refieren los métodos mecánicos? ¿No? Calientes, se calienta el material y es golpeado fuertemente, ¿no? Este proceso, este método se conoce como el forjado, ¿no? Todo lo que es forjado se refiere a este método, ¿no? Donde se utiliza el calor y se golpea el metal y se le da diferentes formas, ¿no? Se pueden hacer martillos, se pueden hacer yunques, se pueden hacer cinceles, ¿no? Pata de cabras, ¿no? Esos son los procesos mecánicos para modificar la estructura cristalina de ese metal. Y desde el punto de vista frío, ¿no? El material se deforma generalmente a bajas temperaturas, ¿no? Esta deformación generalmente se produce cuando se hacen los procesos de matricería, ¿no? Como son los embutidos de un determinado metal para darle determinada forma, donde se modifica la estructura cristalina del metal por métodos mecánicos, ¿no?
Y los métodos térmicos se refiere cuando calentamos el acero a temperaturas mayores a 720 grados y lo enfriamos lentamente, ¿no? Esto se conoce como recocido. Esto se utiliza para eliminar defectos de punto del metal, ¿no? Estos tratamientos térmicos los vamos a ir estudiando en forma más detallada en las clases sucesivas, ¿no? Otro tratamiento térmico, por ejemplo, otro método térmico es el normalizado, donde se calienta el acero y se enfría al aire, ¿no? Para que haya una distribución uniforme de la estructura cristalina del metal que se está calentando. Otro tratamiento térmico, un método térmico que se utiliza es el temple, ¿no? Donde calentamos el acero a temperaturas mayores a 720 grados y lo enfriamos rápidamente, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de variar su dureza, ¿no? Su dureza, esta propiedad tecnológica que es la dureza. Por ejemplo, hacemos un cincel. Entonces, el cincel para poderlo usar y no se fracture, entonces puede irse a la fragua, se le calienta a temperaturas mayores a 720 grados, ¿no? Y esto generalmente está determinado por el color que asume el metal y se enfría rápidamente, generalmente a veces en agua, en aceite, se le hace un enfriamiento con la finalidad de darle más dureza a ese cincel, ¿no? Y ya una vez que se le da la dureza, ese metal o esa herramienta puede trabajar y ya no sufre fractura, ¿no? Por su que ya tiene una alta dureza. Generalmente los metales puros se cristalizan en tres estructuras. La estructura cúbica, centrada en el cuerpo, la estructura cúbica centrada en las caras, y la estructura hexagonal compacta, ¿no? Generalmente estas estructuras se conocen por estas siglas de BCC, FCC y HCP, ¿no? La estructura cúbica centrada en el cuerpo es el gráfico que está en la izquierda, ¿no? Donde tenemos un cubo. ¿Por qué? Porque sus átomos están formados o están distribuidos de forma cúbica, ¿no? Con el núcleo en el centro, ¿no? Una estructura cúbica centrada en las caras, ¿no? El núcleo generalmente va a estar centrado en las caras del cubo, ¿no? En las caras del cubo. Acá en el cúbico centrado en el cuerpo, el núcleo está centrado en el centro del cubo, está en el espacio, ¿no? Y la estructura hexagonal compacta, ¿no? Donde tiene una estructura en forma de hexágono, ¿no? Y el núcleo se encuentra en la parte central, generalmente del cuerpo y de las caras, ¿no? Entonces, esto generalmente es parte del estudio de la ingeniería de materiales o los metalúrgicos estudian esto a profundidad porque ellos generalmente trabajan con un procesamiento de metales, ¿no? De metales, los cuales van a ser utilizados por los mecánicos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la estructura cristalina de materiales ferrosos, ¿no? Generalmente que está compuesto por el hierro, y sus características generalmente son de gran resistencia a la tensión y a la dureza, ¿no? Los metales ferrosos son el acero, el hierro y las fundiciones, ¿no? La mayor parte de los materiales ferrosos en estado sólido forman cuerpos cristalinos, simétricos, de forma cúbica, centrado en el cubo, ¿no? O también centrados en las caras y un hexagonal compacta, como se muestra en los gráficos, ¿no? Y lo cual ya lo hemos descrito anteriormente. Acá tenemos la estructura cristalina, por ejemplo, del hierro. El hierro es abundante en la naturaleza, forma parte del núcleo de la corteza terrestre y es el metal que más es utilizado, ¿no? Su estructura cristalina, por ejemplo, es cúbica, centrada en el cuerpo, ¿no? Punto de fusión, 1538 grados centígrados, número atómico 26, que está en la tabla periódica, ¿no? De elementos químicos, y el punto de ebullición es de 1862. Quiere decir que a esta temperatura pasa de estado sólido a estado líquido, ¿no? Se funde. El acero, que es una aleación del hierro y carbono, ¿no? En la que el carbono se encuentra presente en un porcentaje del 2%, ¿no? Esto ya lo han estudiado en materiales industriales.
Y la estructura cristalina que asume el acero es, ¿no?, de forma cúbica, ¿no?, en forma de malla centrada en el núcleo, ¿no?, o también cúbica, centradas en la cara, ¿no? Esa es la estructura cristalina del acero, ¿no? Como les digo, estas estructuras cristalinas se pueden observar generalmente a microscopio, ¿no? A microscopio, donde se puede observar la distribución de los átomos y de las moléculas. Generalmente, a partir de la cristalización, en estos materiales, en estos metales, se forman estructuras granulares. Es decir, un grano es la estructura formada por el núcleo central y los cristales que crecen a su alrededor, ¿no?, como se observa en la gráfica, ¿no? Por ejemplo, si tienen ustedes un eje, un fierro, un metal, ¿no?, y este se ha fracturado, se ha partido. Si ustedes observan la sección de ese metal, pueden observar que tiene cierta estructura, ¿no? Se ve así granulado, puede ser granulado liso o un granulado más grueso, ¿no? Y eso nos puede dar una idea de qué tipo de material es el que están observando, ¿no? La estructura general o la estructura granular es una estructura donde el elemento fundamental es el grano, ¿no?, que generalmente está constituido por una agrupación de cristales, y los granos son de forma irregular y su tamaño oscila de 2 milésimas a 2 décimas de milímetro, ¿no? Y lo cual generalmente depende del proceso de fabricación del metal. Por ejemplo, los aceros desoxidados, como el aluminio, son de granos más finos que los desoxidados con silicio, ¿no? Y los procesos térmicos a los cuales fue sometido el metal, por ejemplo, el grano de acero, crece al calentar el material a partir de los 850 grados centígrados. ¿Cuáles son los límites del grano, no? El borde de frontera o límite del grano es la superficie de separación entre dos cristales, ¿no? Generalmente de un mismo grano policristal, el cual ha surgido como secuencia del mecanismo de crecimiento del grano o por la cristalización, ¿no? Y esto generalmente se produce por un aumento de temperatura, también hemos visto por métodos mecánicos, ¿no? Métodos mecánicos. El tamaño del grano de un material puede ser medido una vez que ha terminado su solidificación por varios métodos. Generalmente el más utilizado es el de comparación, y este consiste en observar la muestra del material mediante el microscopio, ¿no? Esto generalmente está en los laboratorios de ensayo de materiales, ¿no?, donde se someten a los metales que se están trabajando a diferentes procesos, ¿no?, de observación para ver el tipo de calidad del material que se está trabajando, ¿no? A mayor tamaño del grano, podemos decir que tiene mayor conductividad eléctrica, y a menor cantidad de superficie de borde del grano impide el movimiento de los electrones. El menor tamaño del grano también nos da que tiene una mayor resistencia mecánica, pues las dislocaciones tendrán menor movilidad al estar impedido su movimiento. Otra parte que es importante tener en cuenta, a modo más que todo de cultura mecánica, es qué es un enlace metálico, ¿no? Los enlaces metálicos, como su nombre lo indica, es un tipo de unión química que se produce únicamente entre los átomos de un mismo elemento metálico. Gracias a este tipo de enlaces, los metales logran estructuras moleculares más compactas, sólidas y resistentes, dado que los núcleos de los átomos se juntan y comparten sus electrones de valencia. Podemos así decir que el enlace metálico es un vínculo atómico muy fuerte y primario, exclusivo de átomos de la misma especie, ¿no? Por ejemplo, si es aluminio, todos los átomos deben ser de aluminio, ¿no? Ahí se produce un enlace metálico. Aunque también hay aleaciones, ¿no?
¿Cuáles son las propiedades de un enlace metálico? A los enlaces metálicos se deben muchas de las propiedades típicas de los metales, como su solidez, su dureza, su maleabilidad, su ductibilidad, ¿no? La buena conducción de calor y de la electricidad de los metales. De hecho, esto se debe a la disposición particular de los electrones, ¿no? En el núcleo, ¿no? Generalmente mejoran sus propiedades físicas, sus propiedades tecnológicas, ¿no? Y sus propiedades mecánicas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ejemplos de enlace metálico. Los enlaces metálicos son frecuentemente en el mundo de los metales para cualquier elemento metálico puro, ¿no? Es decir, si tenemos una beta en una mina, generalmente una beta pura de plata, de oro, de cadmio, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre que no se encuentre mezclado con otros metales y elementos, se mantendrán unidos mediante enlaces metálicos, ¿no? Como generalmente a veces en la naturaleza no se encuentra el oro en forma pura, o el cadmio o el cobre, entonces es más fácil acá hacer trabajos metalúrgicos de tal manera que separamos los metales, ¿no? Es ahí donde se hace uso, por ejemplo, del mercurio y otros elementos químicos para poder separar los metales, ¿no? Porque sus enlaces metálicos no son tan fuertes y permite que se puedan separar, ¿no? Que no sucede el caso cuando es el metal puro, ¿no? Son betas de metales puros. Otra parte importante que tocamos en este tema es el ensayo de chispas, ¿no? ¿En qué consiste el ensayo de chispas? Generalmente el ensayo de chispas es un método el más rápido y el más económico para poder identificar los tipos de materiales con los que contamos, ¿no? Generalmente la prueba de chispas se realiza sosteniendo una muestra del material contra la muela de una piedra abrasiva, ¿no? Al inspeccionar visualmente el flujo de las chispas, un trabajador metalúrgico experimentado, un trabajador mecánico, puede identificar los metales con considerable precisión si es que tiene la experiencia, ¿no? Esta prueba es rápida, económica y es conveniente para realizar, ¿no? Para poder realizarla y no se requiere generalmente de equipos especiales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en este gráfico el hierro fundido. Si tenemos un pedazo de metal de este hierro fundido blanco, si lo presionamos contra una piedra de esmeril, observamos que este bota unos rayos luminosos, ¿no? ¿No? Esos rayos luminosos tienen diferente conformación, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando nosotros prendemos una luz de bengala, ¿no? Observamos que salen una serie de chispas, ¿no? Lo mismo estos metales, al entrar en contacto con la piedra abrasiva, despide ¿no? Unos dardos. Generalmente estos dardos tienen diferente disposición, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos hierro fundido blanco, acá tenemos hierro fundido gris. Miren la forma de chispa que botan, generalmente son diferentes, ¿no? En el blanco están más juntos, acá tenemos están más separados, ¿no? Si es un acero dulce, observamos la chispa, ¿no? El haz luminoso como está más separado, ¿no? Si es un acero de alto carbono, vemos que es más, ¿no? Más profuso en los lados de chispa, ¿no? Si es un acero de alta velocidad, observamos que se presentan ¿no? Menores largos de chispa. Así podemos observar, ¿no? Para diferentes tipos de materiales, cuál es el tipo de chispa, ¿no? Generalmente cuando tenemos una pieza de hierro o de acero en contacto con la rueda abrasiva a alta velocidad, las pequeñas partículas de metal que se desprenden tan rápidamente como se vuelven al rojo vivo, a medida estos trozos brillantes de metal, ¿no? Abandonan la rueda y siguen un camino o una trayectoria. Esta línea portadora se sigue fácilmente a simple vista, y especialmente cuando se observa en un fondo oscuro, ¿no?
Las chispas emitidas o la falta de chispas ayudan a la identificación del metal, y la longitud de la corriente de chispa, el color y la forma de sus chispas son características que se deben buscar, ¿no? Esto sería interesante hacer una pequeña práctica, si estuviéramos en el taller, ¿no? Para observar los diferentes tipos de chispas de diferentes tipos de materiales, ¿no? No sé si esto lo habrán hecho capaz en el curso de materiales industriales, porque a veces también se hace esta prueba en el curso de materiales industriales, ¿no? ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos un acero inoxidable, miren su dardo, es diferente al del tungsteno. Acá tenemos un hierro forjado, un hierro maleable, un acero nitrurado, aleaciones de cobalto, cromo y tungsteno, ¿no? Y del níquel, ¿no? Entonces, observamos que los metales despiden diferentes formas de chispas, ¿no? De esa manera, más que todo, el conocimiento de cuál es la estructura cristalina y de la estructura granular de los metales. Ese es el tema que hoy vamos a trabajar. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, ¿Sí? ¿en qué consiste el hierro maleable? El hierro maleable, generalmente el hierro viene en estado puro, ¿no? Ah, ya. Y Estado puro. el hierro, y según a su estructura cristalina, sus propiedades varían, ¿no? Y esas propiedades las podemos variar mediante métodos, en este caso hemos visto métodos mecánicos o métodos técnicos. Al someterlo a estos métodos, le podemos dar cierto cambio de dureza, ¿no? Generalmente el hierro es duro, ¿no? Mezclado con el carbono le da más dureza y eso se convierte en acero. Pero el hierro puro no es tan duro. Solamente cuando se le da mayor dureza, cuando se combina con el carbono, ¿no? Entonces, en el estado natural, generalmente el hierro es más maleable, más suave, ¿no? Ah, ya. Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? De más, todo entendido. ¿Correcto? Ahí por el WhatsApp o en la hora virtual, vamos a colocar los materiales formativos, o ahí están también los materiales formativos. Y hay una pequeña práctica ahí, un cuestionario para que lo desarrollen, que está en función a la clase. También hay unos videitos, hay colgados 2 videos de cómo se hace la prueba de chispa y sobre la estructura cristalina de los metales, ¿no? Para mayor información. ¿Ok? ¿Alguna otra Sí, pregunta? profe. ¿Eslava? Pues Eslava está mudo. Sí, Lava está inmute, dice. No hables, Lava. Está almorzando, creo, Eslava. Creo, ¿ah? Ya, bueno. Eso, jóvenes, la clase de hoy día. Espero si tienen Profe, alguna. la, ¿Sí? la práctica le enviamos a su WhatsApp. ¿Al WhatsApp? Sí. Ya, listo, profe. Ya, no se olviden. Muy bien. Nos estamos viendo la próxima semana, en la próxima clase. Gracias. Con esto terminamos la clase. Listo, profe. Chao, nos vemos la otra semana. De igual manera, ya nos vemos la otra semana. Listo, profe. Chao, pues. Cuídate.